Siempre me preguntan por qué elegí trabajar en una funeraria, aunque rara vez cuento la historia completa. Todo inició cuando mi padre falleció hace más de 10 años. Fue un golpe devastador para mi familia y, en especial, para mí. Durante aquellos días tan confusos, me sentí fascinado por la serenidad casi solemne que se respiraba entre ataúdes, aromas a desinfectante y ramos de flores. Me pareció que en la muerte había un misterio que merecía ser explorado, una dimensión de la vida misma que pocos comprenden. En su momento, no pensé que pudiera provocar tanto pavor, pensaba que la muerte, en su estado más mundano, consistía en un último paso que, con suficiente entereza, se podía sobrellevar sin mayores complicaciones. Pero tras varios años ejerciendo como tanatopractor en una funeraria de Veracruz, descubrí el lado más tenebroso de mi oficio. Aquella noche en particular cambió todas mis concepciones. Aún hoy, cuando cierro los ojos, veo el rostro de ese hombre y las marcas que llevaba en el pecho, y me estremezco. Siento la sangre helándose en mis venas, con un terror tan profundo que me ha dejado más de una vez sin dormir. Llegué a la funeraria La Paz Eterna 3 años atrás. El establecimiento estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de una reja de metal algo oxidada que crujía con el viento. Aunque el lugar tenía cierto prestigio y una larga trayectoria, siempre le percibí un matiz sombrío, como si algo se arrastrara por sus pasillos. Era una construcción vieja, de techos altos y pasillos largos. En la parte de atrás se encontraba el cuarto de preparación, donde hacíamos los tratamientos de embalsamamiento, vestíamos a los difuntos y los dejábamos listos para el velatorio. Por las tardes, el sol atravesaba los vitrales polvorientos, proyectando sombras retorcidas en el piso. Sin embargo, no me dejaba intimidar. Pensaba que esa sensación de inquietud era un simple reflejo de mi imaginación alimentada por el silencio y los murmullos propios de los pasillos. Jamás imaginé que fuera un presagio de lo que viviría después. Mis primeros años ahí fueron relativamente tranquilos. Mis tareas se limitaban a asear los cuerpos, verificar que la documentación estuviera en orden y apoyar en los velatorios cuando las familias llegaban destrozadas por el dolor. Aprendí a reconocer la pena en las miradas de los deudos, a medir mis palabras y mis gestos y a comprender lo delicado que puede ser ese momento. Sin embargo, el trabajo en la morgue me gustaba más que estar con la gente. Era solitario y silencioso y me permitía reflexionar. Había días en los que me quedaba hasta tarde terminando algún procedimiento sin sentir el menor indicio de temor. El olor a formol y los instrumentos quirúrgicos formaban parte de una rutina que, a mi parecer, debía ser estrictamente científica y profesional. Pero con el tiempo, empecé a escuchar historias entre mis compañeros. Algunos aseguraban que, al anochecer, se oían pasos en la sala de embalsamamiento, susurros ininteligibles que parecían provenir de los mismos ataúdes. Hasta ese momento, no les di mayor importancia. Supuse que era el eco y la sugestión propia de quien trabaja rodeado de difuntos. Sin embargo, nada logró prepararme para aquel suceso que marcó un antes y un después. Un día, por la tarde, recibimos el cuerpo de un hombre cuyo nombre nunca olvidaré, Javier Méndez. Tenía unas marcas extrañas en el pecho, como grabados que parecían haber sido hechos con cuchillos u objetos punzantes. Su familia estaba visiblemente aterrada, algo más allá del simple dolor. La madre y la hermana, con rostros desencajados, contaron que a Javier lo habían asesinado en un ritual clandestino. No ofrecieron muchos detalles, pero recuerdo la forma en que la madre se temblaba entera, rezando con voz débil, pidiéndole perdón a su hijo y a las fuerzas superiores. No sé a qué se refería, pero bastó ver su mirada para darme cuenta de que todo aquello era tan real para ella como el aire que respirábamos. La atmósfera se sentía pesada. El aire me parecía espeso, como si una energía invisiblemente oscura se hubiera metido en la funeraria tras el arribo de ese ataúd. El médico legista nos entregó la documentación y, tras un rápido vistazo, corroboré que los cortes en el pecho no eran cualquier agresión fortuita. Había un patrón, un extraño diseño que no pude descifrar. Parecía una amalgama de símbolos. Los bordes de esas lesiones tenían un color más oscuro que el resto, como si les hubieran vertido algún tipo de sustancia. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda al notar que,
al limpiar brevemente el torso, la textura de la piel se sentía más fría de lo habitual, casi helada, y no precisamente por la refrigeración normal que utilizamos. Era como si ese cuerpo emanara su propia inercia gélida. Esa noche, me tocaba el turno con dos compañeros, Octavio y Jaime. Ambos llevaban tiempo trabajando ahí, pero, como suele suceder, cada quien tenía su propia forma de lidiar con la muerte. Octavio era más supersticioso. Le gustaba encender velas y murmurar oraciones cuando llegaban casos especialmente escabrosos. Jaime, en cambio, era sumamente escéptico, un hombre serio, de pocas palabras, quien siempre se burlaba de las historias de fantasmas. Yo mantenía un punto intermedio, sin negar ni afirmar nada. Prefería concentrarme en mis tareas para no caer en sugestionamientos. Esa misma tarde, nos dispusimos a realizar la preparación del cuerpo. Apenas entramos al cuarto de embalsamar, percibí un ambiente cargado. No sé si fueron los nervios por la historia que la familia había relatado, o si algo en verdad se filtraba desde otra dimensión, pero me costaba incluso respirar. Jaime fue el primero en notar un detalle particular: la piel del difunto parecía enrojecida cerca de los cortes. Octavio me miró con incertidumbre. Supe entonces que él no se sentía a gusto con ese trabajo, así que le pedí que se retirara a la recepción para contestar el teléfono y que volviera más tarde. Prefería encargarme yo, ya que me consideraba más acostumbrado a lidiar con casos complicados. Me ocupé de lavar con cuidado las marcas y examiné de nuevo esas señales. Noté que, a pesar de estar seco en la superficie, parecía haber cierta humedad latente en los bordes de las heridas. Fue sumamente extraño, porque no se trataba de la típica condición que uno ve en un cuerpo ya sin vida. Tenía la impresión de que supuraba un ligerísimo fluido oscuro, casi imperceptible, que no correspondía a la sangre coagulada habitual. Un olor también inusual me invadió las fosas nasales, algo entre rancio y mineral, pero no podía identificarlo con precisión. Aún así, me esforcé en ignorar el desconcierto y continué con el proceso. Repetía mentalmente el paso a paso de la preparación: limpiar cavidades, inyectar el fluido para ralentizar la descomposición y sellar los orificios. Era mi rutina, la misma de siempre, y me repetía que no tenía por qué sentir ese miedo irracional. Sin embargo, no lograba deshacerme de la impresión de que estaba tocando algo vivo. Cuando terminé, salí de la sala de preparación y me senté en la oficina a revisar unos formularios. Empezaba a sentir dolor de cabeza. Jaime, por su parte, regresó un rato después, bostezando y sosteniendo un vaso de café. Pasó a mi lado y, en voz baja, me dijo que Octavio había decidido irse a casa más temprano, pues estaba mareado y con náuseas. Me extrañó, pero supuse que la experiencia de ver ese cuerpo con tales marcas le había afectado más de lo que quería admitir. La noche avanzó de forma lenta. A las 11, Jaime se ofreció para hacer la ronda de revisión y asegurarse de que todo estuviera en orden antes de cerrar la funeraria. Yo me quedé archivando unos documentos. Más o menos una hora después, lo escuché gritar. Dejé los papeles y corrí hasta la sala de preparación. Lo encontré pálido, con las manos temblorosas, mirando fijamente el cadáver de Javier Méndez. Cuando le pregunté qué sucedía, tardó unos segundos en reaccionar. Tartamudeando, me dijo que había visto los labios del muerto moverse, como si intentara pronunciar algo. Al principio, creí que estaba bromeando o que quizá algún juego de luces y sombras había provocado la ilusión. Pero Jaime juró con tal vehemencia que llegué a creerle. Él no era hombre de bromas, y mucho menos sobre un tema tan delicado. Luego, dijo que también escuchó un susurro, un leve murmullo, aunque no entendía lo que decía. Sentí un escalofrío que me recorrió desde el cuello hasta la cintura. Me armé de valor y me acerqué al cadáver para inspeccionarlo otra vez. El cuerpo yacía inerte, con el rostro inexpresivo y los labios ligeramente entreabiertos, como suele suceder al terminar la preparación. Podía ver los puntos de sutura donde había sellado algunas incisiones y nada parecía fuera de lo normal. Sin embargo, la atmósfera había adquirido un matiz sobrecogedor. Hasta el aire olía distinto, casi denso, como un olor a cobre mezclado con humedad. Tragué saliva y le pedí a Jaime que fuéramos a la sala de descanso para calmarnos.
Cerramos la puerta y apagamos la luz, intentando convencernos de que, fuera lo que fuese, no pasaría nada más esa noche. Sin embargo, noté a Jaime tan angustiado que le pregunté si prefería irse a casa a descansar. Él se negó, argumentando que no quería dejarme solo. Al final, decidimos quedarnos unas horas más, pues, técnicamente, debíamos cubrir ese turno. Para nuestra sorpresa, alrededor de las 2 de la mañana, la luz del pasillo empezó a parpadear. Al principio, atribuye el hecho a una mala conexión eléctrica, algo bastante común en edificios viejos. Sin embargo, aquella luz intermitente, sumada al silencio que nos envolvía, acrecentaba el clima siniestro. Preferí caminar hasta el cuarto de preparación para cerciorarme de que todo seguía bajo control. Pero en cuanto di el primer paso dentro del pasillo, sentí un susurro muy tenue, apenas audible, proveniente de atrás de la puerta. Era un murmullo tan leve que, en un principio, pensé que podía ser el eco del viento o un crujido de las estructuras metálicas. Pero entonces escuché mi propio nombre, pronunciado de una forma casi gutural. Me quedé helado. ¿Qué clase de broma era esa? Sentí la sangre latir con fuerza en mis oídos. Me acerqué lentamente. Al abrir la puerta, solo encontré al cuerpo en la plancha de metal, cubierto con la sábana hasta el cuello, inmóvil. Sin embargo, la sensación de que algo más respiraba en esa sala era palpable. Regresé junto a Jaime y no dije palabra. Pero él me miró y comprendió que yo también había escuchado algo. Sus ojos empezaron a llenarse de un terror genuino. Fue entonces que las palabras que Octavio había pronunciado alguna vez sobre las leyendas locales de rituales negros regresaron a mi mente. Había gente que afirmaba que, cuando un cuerpo muere en un ritual oscuro, puede quedar atado a energías malignas que aún circulan a su alrededor. No soy de creer en esas cosas, pero en ese momento todas mis defensas racionales comenzaron a tambalear. Intentamos mantener la calma el resto de la noche, esperando que el amanecer nos trajera un poco de consuelo. Finalmente, cuando salió el sol, Jaime y yo dejamos la funeraria con el corazón acelerado. No hablamos mucho mientras cerrábamos con llave. Ambos sabíamos que algo inusual había ocurrido, algo que superaba nuestras explicaciones lógicas. Al día siguiente, para nuestra sorpresa, Octavio fue encontrado fuera de la funeraria en un estado de shock. Decían que había aparecido sentado en la banqueta, mirando fijamente la puerta principal, incapaz de articular palabras. Cuando por fin logró balbucear algo, lo único que repetía era que alguien lo había llamado por su nombre dentro de la sala de preparación. Él aseguraba que había escuchado una voz ronca, profunda, que lo obligó a regresar esa madrugada, aunque no tenía claras las razones. Le tuvieron que dar un sedante para tranquilizarlo. Jamás volví a verlo en ese lugar. Renunció esa misma semana, o al menos eso nos informaron. La noticia corrió como pólvora entre el personal. El propietario de la funeraria nos prohibió difundir chismes que pudieran dañar la imagen del establecimiento. Sin embargo, yo no podía sacudirme la impresión de encima. En mis pensamientos revivía una y otra vez la forma en que sentí mi nombre susurrado a medianoche. Lo peor de todo es que no pude apartar de mi mente al hombre del ritual. Me obsesioné con esos símbolos tallados en su piel y con la posibilidad de que no fuera un simple asesinato, sino algo más complejo. Empecé a investigar por mi cuenta, preguntándome si existía algún tipo de rito oscuro arraigado en la región que pudiera explicar la intensidad de lo que percibimos. Durante el día, la funeraria se llenaba de flores y de plegarias. Era un lugar triste, sí, pero de alguna manera acogedor. En cambio, por las noches, me quedaba esa sensación de que entre las paredes merodeaba algo, un ente que no nos pertenecía y que esperaba un descuido para manifestarse. 2 días después, la familia de Javier Méndez reclamó su cuerpo. Decían que, por las circunstancias, preferían un entierro rápido y discreto. Ayudé a colocar el cadáver en el féretro para su último traslado. Aún así, no podía dejar de sentir que la piel de aquel hombre se movía levemente bajo mis manos. Tal vez fue mi imaginación, pero estuve seguro de que, por un instante, sentí un ligero temblor que recorría sus extremidades. Cuando al fin salió el cortejo fúnebre hacia el cementerio,
Respiré aliviado pensando que esa experiencia aterradora concluiría. Craso error. El verdadero horror empezó esa misma noche. Estaba terminando mi turno, haciendo un inventario de productos químicos en la bodega. Eran cerca de las 11:30 cuando me pareció escuchar ruidos tenues que provenían del cuarto de preparación. Al principio, pensé que era algún compañero, pero recordé que esa noche me había tocado guardia solo, pues Jaime llevaba un par de días recuperándose de aquella impresión. Me asomé al pasillo y sentí un frío inexplicable, como si una brisa helada corriera a lo largo de la funeraria. Sin querer, dejé caer la linterna de mis manos. Me agaché a recogerla y percibí un crujido provenir de la puerta principal, como si alguien la empujara. Al dirigir la luz hacia allá, no vi nada. Pero la puerta se abrió lentamente con un chirrido que me crispó los nervios. Fui a cerrarla con rapidez, sin hallar rastro de que alguien la hubiera forzado. Regresé a la bodega con la mente revuelta. Estaba por terminar de contar unas botellas de formol cuando el foco empezó a parpadear, lanzando ráfagas intermitentes de luz amarillenta. Me quedé quieto, respirando con dificultad. Me dije a mí mismo que solo debía apagarlo y quedarme a oscuras para no alimentar mis nervios, pues el centelleo me daba la impresión de que las sombras se movían a mi alrededor. Pero, justo cuando iba a pulsar el interruptor, escuché un golpe sordo en la sala de preparación, como si algo pesado cayera sobre la plancha de metal. El corazón me palpitó con tanta fuerza que sentía un zumbido en los oídos. No podía ignorar aquel ruido. Tenía que averiguar qué pasaba, pues, en el fondo, aún me consideraba una persona práctica. Me armé de valor y entré en el cuarto de preparación. De inmediato, mis ojos buscaron la plancha metálica. Estaba vacía, y no había señal de que hubiese algo tirado en el piso. Sin embargo, alcanzaba a percibir un movimiento sutil, como un eco en la penumbra. En un acto de puro impulso, me acerqué a la camilla. Entonces sentí que algo rozaba mi hombro, como una mano helada que se apartaba en el mismo instante en que la linterna enfocó la pared. Me giré, temblando, y vi mi propio reflejo distorsionado en uno de los vidrios, con la cara desencajada por el pánico. Por un segundo, me costó reconocerme en esa imagen tan macabra. Fue entonces que distinguí, en la esquina del espejo, una silueta que no pertenecía a nadie más que a la sombra misma. Parpadeé y ya no estaba. El terror me impulsó a salir de la sala, casi corriendo. Apenas crucé la puerta, volví a escuchar mi nombre, esta vez con más nitidez, y provenía claramente del interior del cuarto. Me estremeció el tono, era grave, profundo, una voz que jamás había escuchado en mi vida. Me llamó por segunda vez, prolongando cada sílaba. Esa fue la gota que derramó el vaso. Corrí por el pasillo, tropezando con una de las sillas que había cerca de la recepción. Cuando alcancé la salida, me detuve un segundo para girar la llave y no dejar el lugar abierto. Pero mis manos temblaban tanto que la llave se me resbaló un par de veces. Con un último esfuerzo, salí de ese recinto y me recargué en la pared exterior, intentando tomar aire, intentando comprender qué había pasado. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en mi cama, reviviendo las escenas de los días anteriores. A ratos me repetía que debía de ser producto del estrés, del cansancio o de un lapso de paranoia por las historias que había escuchado. Sin embargo, cuando cerraba los ojos, veía el cuerpo de Javier Méndez con esas marcas rituales, veía a Jaime temblando, afirmando que los labios del difunto se movían y escuchaba esa voz susurrándome, llamándome a volver a un lugar del que solo deseaba huir. Al día siguiente, intenté dialogar con el dueño de la funeraria para pedirle unos días libres. Obviamente no le conté todo el terror que sentí, pero le insinué que no me sentía bien de salud. Él, con cierto disgusto, me concedió un breve descanso, mientras me recordaba lo importante que era la discreción. Pasé esas jornadas en casa, casi sin salir de mi cuarto. Pero los ruidos no se detuvieron. En la madrugada del primer día, juro que escuché pasos en el pasillo de mi propio hogar, pasos que se detenían frente a mi puerta y que parecían emitir un ligerísimo susurro. Cuando abría para encender la luz y revisar, no había nada, solo el silencio asfixiante de la noche.
Fue como si aquella energía oscura se hubiera adherido a mí, siguiéndome a donde fuera. Para cuando volví a la funeraria, no era ni la sombra de lo que había sido. Mi rostro mostraba ojeras profundas y apenas podía concentrarme en mis obligaciones. Cada objeto, cada rincón, me recordaba que algo había sucedido y que, en cualquier momento, podía repetirse. Mis compañeros me miraban con cautela, como si temieran preguntarme lo que realmente había pasado. Jaime dejó el empleo poco después. Dijo que no podía soportar la idea de entrar de nuevo al cuarto de preparación de noche. No lo culpé, de hecho, comprendía perfectamente su decisión. Pensé en renunciar también, pero algo me retenía. Quizá un extraño sentido de responsabilidad, o quizás la obsesión por entender qué había detrás de la muerte violenta y ritual de Javier Méndez. Una semana después, en un intento por saciar mi curiosidad, me reuní con alguien que se dedicaba a estudiar ritos y costumbres antiguas de la región. Le describí, con cautela, el patrón que vi en el pecho del cuerpo, esos cortes que parecían simbolizar algo. El hombre frunció el ceño. Me dijo que existían grupos que practicaban ceremonias prohibidas, a veces como parte de un sincretismo oscuro que mezclaba creencias locales con prácticas extranjeras. Agregó que, en ocasiones, en esos rituales se hacían ofrendas para invocar entidades, y que, si la ceremonia quedaba inconclusa, la víctima podría convertirse en un portal de energías. Recuerdo que usó la palabra portal con total seriedad. Sentí un nudo en la garganta al oír aquello, pues la idea de que algo hubiera pasado por el cuerpo de ese hombre y se hubiera quedado en la funeraria cobraba un siniestro sentido. En los días subsiguientes, intenté llevar mi trabajo de la forma más normal posible, pero siempre finalizaba las labores antes del anochecer, para no quedarme nunca más a solas en la funeraria. Aún así, mi jefe decidió rotarme a las mañanas, quizás intuyendo mi dificultad para sobrellevar el turno nocturno. Sin embargo, a veces tenía que acercarme al cuarto de preparación para cosas menores, y el recuerdo me asaltaba con una fuerza aterradora. Sentía un vacío en el estómago al oler el formol, recordando aquellos instantes donde el tiempo pareció detenerse ante lo inexplicable. Lo peor sucedió un mes después, cuando me vi obligado a cubrir el turno nocturno por la ausencia de un compañero. Sabía que no estaba listo, pero no tenía otra opción. Llegué con el corazón acelerado, intentando convencerme de que todo formaba parte del pasado, de que la atmósfera que sentía era solo producto de mi mente alterada. A eso de las 10, comencé a escuchar un leve golpeteo en las tuberías. Intenté ignorarlo. Luego, un teléfono sonó brevemente en la recepción y al contestar solo escuché estática seguida de un susurro inaudible. Dejé el auricular temblando. Me juré a mí mismo que aguantaría hasta la madrugada y luego me marcharía. Sin embargo, algo me condujo a entrar por última vez a la sala de preparación. No lo hice por valentía, sino por una especie de impulso extrañamente hipnótico. Cuando crucé el umbral de la puerta, sentí en los huesos un gélido estremecimiento. El lugar estaba a oscuras, apenas iluminado por la tenue luz de emergencia. Ante mis ojos se dibujaba la silueta de la plancha metálica y las sombras amontonadas en los rincones. Di un paso al frente y, en ese instante, reconocí la figura de un hombre al otro lado de la mesa. Era solo una sombra, pero con la forma inconfundible de un cuerpo humano de pie. Se inclinó ligeramente y, con un movimiento lento, alzó la cabeza hacia mí. No había rasgos que distinguir, solo oscuridad. Sin embargo, percibí una energía imposible de describir, una presencia que me provocó un pavor tan grande que sentí deseos de gritar. No podía articular palabra. Fue entonces que esa sombra pronunció mi nombre con esa voz ronca que recordaba, y añadió, con un susurro, «Tú me llamaste». No sé de dónde saqué la fuerza para moverme, pero retrocedí y corrí fuera de la funeraria sin preocuparme por las luces, las llaves, ni la seguridad del lugar. No regresé al día siguiente ni al siguiente. Tuve pesadillas donde veía los labios de Javier Méndez moviéndose en la penumbra, llamándome a gritos silenciosos. Renuncié de manera abrupta, dejando un mensaje escueto. Nunca pude recobrar la calma mientras viví en esa ciudad. Cada paso que daba me recordaba la noche, los símbolos grabados, la atmósfera pegajosa de la sala de preparación.
En mi interior, siento que esa presencia quedó atada a mí de algún modo. Aunque ahora radico lejos de Veracruz, sigo sintiendo escalofríos cada vez que mis pensamientos se desvían a aquel episodio. Es como si algo hubiese echado raíces en mi mente o en mi alma. Ya no puedo acercarme a ningún lugar donde se manipulen cuerpos sin vida. Evito hospitales, cementerios y funerarias. El simple olor del formol me produce náuseas y un terror difícil de explicar. Desde esa experiencia, mi visión de la muerte cambió para siempre. Entendí que la muerte no es solo la ausencia de vida, sino también una transición a territorios desconocidos, donde cosas que escapan a nuestro entendimiento pueden volverse tangibles. Sigo sin comprender del todo lo que pasó en la funeraria de Veracruz ni qué fuerzas se desataron con el cuerpo de Javier Méndez. Pero algo sí sé, no es solo cuestión de superstición o de historias para asustar. Hay sucesos que nos rebasan y que ponen en jaque nuestras certezas. Cuando el silencio de la noche me envuelve y la oscuridad me impide distinguir los contornos de mi habitación, revivo sus susurros y las marcas en su pecho. Me pregunto, con un nudo en la garganta, si en verdad pude escapar o si, de alguna manera, sigo atrapado en un ritual inacabado que, desde la sombra, reclama mi nombre. He intentado encontrar consuelo en la religión, en la ciencia, incluso en la negación. Pero cada vez que la noche se hace profunda, siento esa pequeña punzada de duda, esa inquietud que me recuerda que, entre la vida y la muerte, existe un umbral difuso donde los límites de la razón pueden romperse. Y es en ese espacio donde habitan nuestros peores miedos, esos que te impiden dormir y que, cuando por fin cierras los ojos, se cuelan en tus sueños para recordarte que hay historias que no deberían contarse, cuerpos que no deberían ser profanados y presencias que nunca podremos explicar. Jamás volveré a pisar una funeraria, porque de allí traje una carga que me acompañará hasta mi último aliento. Y aunque intente escapar de mi pasado, el eco de ese susurro me persigue en cada rincón, recordándome que, una vez que abres la puerta al horror, es muy difícil volver a cerrarla por completo. El niño empapado. Aún recuerdo el año 1998 con un escalofrío que me recorre la espalda. Trabajaba en una funeraria situada en un pequeño pueblo de Chiapas. Yo era joven, no tenía demasiada experiencia en el negocio, pero me esmeraba por aprender cada detalle. Mis tareas iban desde preparar los cuerpos hasta organizar los servicios velatorios. No tenía un horario fijo, porque en este oficio la muerte no respeta calendarios ni horas. Aún así, me consideraba alguien valiente. Creía haber visto lo peor que la muerte podía mostrarme, pero estaba muy equivocado. Una madrugada, nos avisaron que traerían el cuerpo de un niño de 7 años que había muerto ahogado en un río cercano. Cuando llegó la camioneta, sentí un nudo en el estómago al verlo envuelto en una sábana húmeda y manchada de lodo. Su familia, deshecha en llanto, me partía el alma. Como era de esperarse, quisieron velarlo ahí mismo, en la capilla de la funeraria. Esa noche me quedé de guardia, supervisando cada detalle para que nada saliera mal. El olor a incienso mezclado con la humedad del cuerpo recién rescatado del agua me resultaba sofocante, pero traté de concentrarme en mi labor, acomodar las flores, verificar que el féretro estuviera en buenas condiciones y dar algunas palabras de consuelo a quienes se acercaban. Sabía que las veladas con niños eran las más duras. La tristeza se percibía en el ambiente, no solo por parte de la familia, sino también de los curiosos y vecinos que asistían al funeral. Nadie entendía por qué un niño tan pequeño debía irse de manera tan trágica. La madre lloraba en un rincón, rezando en voz baja, mientras el padre se mantenía de pie junto al féretro, rígido como una estatua, sin pronunciar más que monosílabos. Yo sentía un peso en el pecho que no podía explicar. Ese niño se veía tan frágil en el ataúd, tan pálido y con un ligero rastro de agua en su cabello. Me estremecía imaginar la desesperación que debió sentir cuando el río lo arrastró. La funeraria era un edificio modesto con una pequeña sala principal y un par de cuartos atrás que se utilizaban como oficinas o depósito de herramientas. La capilla era sencilla, con bancas de madera y un pasillo central que conducía al altar. Todas las noches, yo revisaba que todo quedara limpio y ordenado. Esa noche no fue la excepción.
Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando me dispuse a acomodar unas sillas plegables que se encontraban fuera de lugar. La atmósfera era pesada, se escuchaba el zumbido de la luz fluorescente y un tenue murmullo de rezos provenientes de la familia. Estaba tan concentrado en mi tarea que apenas notaba el cansancio acumulado en mis hombros. Mientras movía las sillas y trataba de sacudir el polvo, oí algo que no tenía explicación. Al principio pensé que era un gato merodeando, tal vez algún animal callejero que se había colado en busca de refugio, pero aquel sonido no parecía de una criatura de 4 patas. Eran pasitos ligeros, como de un niño pequeño. Me detuve un instante, sintiendo el corazón latiéndome con fuerza. Me tragué el susto y giré la cabeza con cuidado para ver de dónde venían. El pasillo estaba medio iluminado por una vela en el altar, así que la penumbra se fundía con la oscuridad de las paredes. Aún así, percibí una figura menuda que se movía rápido, como si corriera sin rumbo fijo. Quise pensar que mi mente me estaba jugando una mala pasada a causa del cansancio. Sin embargo, volví a escuchar esos pasos tan definidos. Me dije, no puede ser, seguro es el gato, hay que relajarse. Avancé un poco más, poniendo atención a cada rincón. Fue entonces cuando lo vi, la silueta de un niño empapado, con la ropa chorreando agua y el cabello pegado a la frente. No distinguí su rostro con claridad, pero su complexión delgada y la estatura me indicaron de inmediato que era el niño que estábamos velando. El que yacía en el ataúd, con su pequeña familia destrozada en la sala contigua. Sentí un escalofrío que me congeló la sangre. Mi primera reacción fue retroceder y parpadear para comprobar si había sido un error de mis sentidos. Aunque me debatía entre la duda y el pánico, di un par de pasos hacia él. La figura se esfumó como si se deshiciera en el aire, dejando un leve rastro de humedad en el suelo. Fue tan real el sonido de las gotas al caer que mi corazón dio un brinco y me llevé una mano a la boca para reprimir un grito. Me obligué a controlar mi respiración, pensando que tal vez necesitaba un descanso. Sin embargo, algo en mi interior me repetía que lo que acababa de ver no era una alucinación. No supe cuánto tiempo estuve ahí, paralizado. Escuché el sollozo de la madre en la capilla y el crujir de las bancas cuando alguien se acomodaba para seguir rezando. Traté de regresar a mis labores fingiendo normalidad. Sentía un peso en la nuca, como si aquel niño me estuviera observando desde algún lugar del pasillo. Tuve el impulso de acercarme al féretro para cerciorarme de que el cuerpo seguía allí, aunque me parecía una idea absurda. Sabía que el cadáver no se iba a levantar, pero mi mente no dejaba de cuestionarme qué estaba ocurriendo. Cuando por fin amaneció, el ambiente se sentía un poco menos tenso. La familia guardaba silencio, extenuada por el llanto. Yo, por mi parte, me sentía igual de exhausto, aunque no dije ni una palabra de lo que había presenciado. Temía que me tomaran por loco o que se asustaran todavía más. El velorio continuó durante la mañana y el cuerpo del niño fue llevado al cementerio en una pequeña procesión. Todo parecía en orden, dentro de lo que cabe, pero mi cabeza seguía dándole vueltas a los hechos de la madrugada. Me costó apartar la imagen de ese niño mojado, la forma en que sus pisadas resonaban en el pasillo y el goteo del agua que caía de su cabello. Cuando la familia regresó para agradecernos el servicio, la madre se me acercó con los ojos hinchados y un temblor en los labios. Al principio pensé que quería un abrazo o un pésame más sincero, pero ella tenía una confesión. Dijo en voz baja que, en su casa, su hija menor aseguraba ver a su hermano jugando en el patio, corriendo de un lado a otro con su pelota, como si nada hubiera pasado. Con cada palabra de la madre, se me erizaba la piel, pues esa imagen coincidía con lo que yo había sentido en la funeraria. No pronuncié nada que pudiera alarmarla, solo asentí con un nudo en la garganta. Sabía que algo inexplicable estaba sucediendo, algo que rompía la frontera entre la vida y la muerte. Con el pasar de los días, mis nervios no mejoraron. Dormía mal, con la sensación de que un par de ojos me observaban desde la esquina de mi habitación. En el trabajo, cada que me tocaba turno de madrugada, no podía dejar de sentir escalofríos cuando pasaba por el pasillo donde escuché los pasos. A veces, el silencio del lugar me hacía agudizar el oído y creía percibir el eco de un goteo, como si hubiera charcos que nadie limpiaba.
Revisaba el piso una y otra vez, sin encontrar nada que justificara ese sonido. Era la primera vez que me pasaba algo tan aterrador. Había escuchado historias de fantasmas en funerarias, pero las había tomado como simples anécdotas para asustar novatos. Ahora, yo estaba viviendo una de ellas en carne propia. Me obsesioné con la idea de que el espíritu del niño seguía vagando en la funeraria. A veces, al acomodar las coronas de flores o al limpiar los cristales de la capilla, sentía de pronto una corriente de aire frío a mi costado, como una presencia diminuta que me rozaba. Otras veces, notaba pequeñas huellas mojadas en el piso, tan efímeras que desaparecían en cuanto parpadeaba. Si se lo contaba a mis compañeros, me sugerían descansar o no darle mayor importancia, alegando que el cansancio y el estrés podían provocar visiones. Sin embargo, yo sabía que no eran alucinaciones. Había algo real, algo que nos miraba desde el otro lado, reacio a marcharse. En mi afán de tranquilizarme, una madrugada encendí un par de veladoras en la capilla y recé en silencio, pidiendo paz para ese niño. Imaginaba su risa inocente, sus juegos a la orilla del río antes de que la corriente se lo llevara. Estaba convencido de que su alma no se resignaba a partir porque no comprendía lo que había sucedido. Me conmovía pensarlo, pero al mismo tiempo me resultaba escalofriante que su figura se paseara por el pasillo, como si buscara algo o a alguien para jugar. El episodio más inquietante se dio poco después, cuando me quedé solo al cierre de una noche lenta, sin servicios ni visitas. Revisé las salas para apagar las luces y el aire acondicionado. Cuando llegué a la capilla, me quedé inmóvil al ver una silueta menuda de espaldas en medio de las bancas. Tenía el cabello oscuro, caía en mechones mojados sobre un cuello delgado. Un terror helado me impidió acercarme. La figura giró el rostro, mostrándome unos rasgos borrosos, irreconocibles, pero intuí el mismo semblante apagado del niño ahogado. No escuché voz alguna, solo un goteo persistente que me taladraba los oídos. Parpadeé y la figura ya no estaba. Quise correr, pero mis piernas temblaban. Me quedé ahí, con la respiración entrecortada, sin poder emitir un sonido. Desde ese día, comprendí que hay acontecimientos que escapan a nuestra razón, manifestaciones de un dolor o un apego tan fuertes que se niegan a desvanecerse junto al último latido. No le conté a nadie lo que vi. Algunas noches, todavía sueño con aquel niño cubierto de agua, parado en el pasillo con la mirada extraviada. Su familia quizás haya encontrado consuelo, pero yo sigo con un peso en el pecho cada vez que escucho la palabra ahogado. Durante mucho tiempo, evité mirar la fotografía que quedó en los archivos de la funeraria, pero mis compañeros insistían en mostrarla al contar la historia. Yo no quería volver a enfrentarme a sus ojos inocentes, ni pensar que, en alguna parte, su risa seguía resonando sin encontrar descanso. A veces dudo si todo ocurrió como lo recuerdo, pero el eco de esas pisadas y la humedad helada en el ambiente me confirman que fue real. He trabajado en muchos servicios fúnebres desde entonces, pero ninguno me ha marcado con tanto horror como aquel. Las noches son más largas y los sueños más perturbadores. Sigo viendo en mi mente la silueta del niño corriendo entre bancas y sillas, buscando un lugar que ya no existe en este mundo. Finjo valor, pero la verdad es que cada vez que cierro los ojos, escucho el eco de las gotas cayendo. Y aunque el tiempo ha pasado, la imagen de aquel niño empapado me sigue en mis pesadillas, recordándome que a la muerte no le importan la edad ni los ruegos, y que en este oficio uno jamás sabe si ha visto todo. Hay historias que ni el más escéptico puede negar cuando se topa con el dolor puro de una vida truncada. Al final, he entendido que algunos espíritus permanecen atrapados entre dos aguas, negándose a aceptar la despedida, y uno nunca olvida ese silencio gélido que dejan a su paso. He vivido con miedo desde entonces, y a veces, en la soledad de la funeraria, vuelvo a sentir que algo me observa, esperando un último adiós que tal vez nunca llegue. La medianoche. Nunca imaginé que aquella noche marcaría el inicio de una pesadilla que aún me atormenta en el silencio de mi habitación. Siempre he sido escéptico ante lo sobrenatural, pero aquello que viví en la Ciudad de México en 2005 cambió mi vida para siempre. La experiencia comenzó durante el velorio de un hombre a quien,
por circunstancias extrañas, llegué a conocer de manera indirecta. La familia del difunto, sumida en el dolor, aseguraba sentir su presencia en cada rincón, y yo fui testigo involuntario de una serie de hechos que desafiaban toda explicación lógica. La jornada comenzó con una atmósfera sombría. El cementerio, impregnado de un aire de resignación, parecía esconder secretos en cada tumba. Tras el accidente, la noticia había corrido de boca en boca y, aunque yo no tenía un vínculo afectivo con el fallecido, la insistencia de la familia en manifestar su creencia en lo inexplicable despertó en mí una mezcla de curiosidad y aprensión. Esa noche, mientras me encontraba en la sala del velatorio, pude notar que cada objeto parecía cargado de un peso invisible. Recuerdo cómo la sala estaba iluminada tenuemente por varias velas dispuestas sobre mesas que descansaban junto a fotos y recuerdos del difunto. La imagen en una de esas fotografías se destacaba por su triste naturalidad, pero lo que más me llamó la atención fue un detalle que ocurrió a la medianoche. Una de las velas, encendida sin que nadie le prestara especial atención, cayó al suelo de manera repentina y sin motivo aparente. Fue un hecho sutil, casi imperceptible, pero su eco resonó en mi mente como una señal de lo inusual. Mientras intentaba reprimir la inquietud, noté que una de las fotografías comenzó a deslizarse lentamente sobre la mesa. No había mano humana que la empujara, ni corriente de aire que justificara tal movimiento. Parecía que una fuerza invisible la impulsaba, y el susurro del ambiente se tornó aún más denso. Esa imagen, congelada en el tiempo, se transformó en el epicentro de mi creciente temor. Con el corazón latiendo desbocado, seguí observando, convencido de que algo inexplicable estaba sucediendo. No pude evitar recordar la frase que resonaba en mi mente: la presencia de los que han partido se manifiesta en los rincones olvidados. Fue entonces cuando decidí, sin pensar en las consecuencias, revisar el video de seguridad que grababa discretamente la sala del velatorio. Lo que vi en la pantalla me dejó sin aliento. Cerca del ataúd, una sombra negra flotaba sin destino, moviéndose de manera errática, como si buscara algo o a alguien. La figura se desvanecía y reaparecía en un parpadeo, dejando tras de sí una sensación de desasosiego que se infiltraba en cada fibra de mi ser. A partir de ese instante, mi mente se vio atrapada en un torbellino de dudas y pesadillas. Esa noche, en mi regreso a casa, el recuerdo de la sombra se mezclaba con imágenes distorsionadas en la penumbra del camino. Cada ruido, cada susurro del viento, me recordaba el inexplicable suceso del velorio. Durante días, intenté racionalizar lo ocurrido, atribuyéndolo a coincidencias o a mi imaginación alterada por la tensión del momento. Sin embargo, la certeza de haber presenciado algo fuera de lo común se aferraba a mí con la fuerza de un imán. Pasaron las semanas, y poco a poco la experiencia comenzó a mostrar sus verdaderas implicaciones. Empecé a notar fenómenos extraños en mi propia casa, sombras que se movían por el rabillo del ojo, ruidos inexplicables en la madrugada y la persistente sensación de estar siendo observado. Una noche, mientras me encontraba solo en casa, la misma imagen del velorio apareció en mi mente con tal nitidez que me sentí transportado a aquel sombrío recinto. Sentí que la oscuridad se cernía sobre mí, y la certeza de que algo me había seguido desde aquella noche se apoderó de mi existencia. No fue hasta que decidí investigar más a fondo que descubrí la verdad oculta tras aquel fatídico acontecimiento. Visitando el lugar donde se realizó el velatorio, pude conversar en voz baja con algunos de los empleados del funeral. Me contaron que el difunto había tenido una vida llena de secretos y que, a pesar de su aparente tranquilidad, en ocasiones se había comportado de manera extraña. Se rumoraba que había estado involucrado en situaciones que rozaban lo paranormal y que, tras su muerte, se había manifestado de formas inusitadas. Una de las empleadas, con voz temblorosa, me confesó que había visto objetos moverse solos y que, en más de una ocasión, había sentido una presencia extraña merodeando en la sala del velatorio. Sus palabras se grabaron en mi memoria como un eco persistente de aquello que no podía ser explicado por la lógica. A medida que profundizaba en la investigación, comencé a experimentar episodios de insomnio casi total. La oscuridad de la noche se volvía mi peor enemiga, ya que en cada rincón se escondían sombras amenazantes y susurros que parecían surgir de otro mundo.
Empecé a registrar mis vivencias en un cuaderno, describiendo minuciosamente cada sensación, cada imagen y cada sonido que me helaba la sangre. En esos relatos, el terror se entrelazaba con la angustia y cada palabra se convertía en un grito silente en medio de la soledad. Una noche, mientras repasaba mis notas, decidí enfrentar mis miedos de una vez por todas. Regresé al lugar del velorio, ahora vacío y olvidado, con la intención de comprender lo que había ocurrido. La atmósfera era opresiva y, a cada paso, sentía como si una fuerza oscura me siguiera. Con cada paso, mi corazón latía con fuerza y el eco de mis pisadas se mezclaba con un murmullo incesante que parecía provenir de las profundidades del inframundo. Llegué a la sala donde se había producido aquel fenómeno y en la penumbra encontré el eco de aquella vela caída y la fotografía deslizándose sin motivo. En ese preciso instante, una sensación indescriptible me recorrió la columna vertebral. Cerré los ojos y respiré profundamente, tratando de encontrar la calma que parecía imposible alcanzar. Pero el silencio se rompió con un susurro imperceptible que, a pesar de su baja intensidad, se impregnó en mi mente con la fuerza de un grito. Sentí una mano invisible rozar mi hombro y, al abrir los ojos, la figura oscura apareció de nuevo, flotando cerca del antiguo ataúd abandonado. No era un ser de carne y hueso, sino más bien una manifestación de algo que trascendía lo humano. La sombra parecía envolver la habitación en un manto de desesperación y tristeza, como si cada rayo de luz se rindiera ante su presencia. En ese momento, comprendí que lo que había presenciado no era fruto de mi imaginación, sino la materialización de un pasado inquietante que se negaba a permanecer en el olvido. La sombra me habló sin palabras, transmitiéndome un mensaje que heló mi alma. El difunto no había abandonado este mundo, y su esencia se había entrelazado con una fuerza oscura que se alimentaba del dolor y la incertidumbre de quienes lo rodeaban. La revelación fue demasiado abrumadora, y me encontré paralizado por el terror de saber que algo tan inexplicable y malévolo seguía vagando entre nosotros. Desde aquella noche, mis días se han visto marcados por un continuo estado de alerta. La presencia de aquella sombra se ha manifestado en diferentes formas, ya sea a través de destellos fugaces en espejos o el sutil movimiento de objetos en mi hogar. Cada vez que la oscuridad se cierne sobre mí, revivo aquella experiencia como si fuera una maldición perpetua. Me he preguntado si alguna vez lograré liberarme de aquella influencia, o si estaré condenado a vivir con el temor constante de enfrentar lo desconocido. La experiencia me ha llevado a cuestionar la delgada línea que separa la vida de la muerte y a comprender que lo inexplicable no siempre es un simple capricho de la mente. He llegado a creer que hay fuerzas que trascienden nuestra comprensión y que, en ocasiones, la muerte no es el final, sino el inicio de una presencia que se niega a desaparecer. Esa noche, en la Ciudad de México, se abrió una brecha en el velo entre dos mundos y yo fui testigo involuntario de ese abismo que se esconde en la penumbra. Aunque han pasado los años, aún conservo el cuaderno donde anoté cada detalle de aquella noche. Cada palabra, cada trazo, es un recordatorio de que hay realidades que escapan a nuestra lógica y que, en el silencio de la medianoche, las sombras pueden cobrar vida para recordarnos que la muerte no siempre es definitiva. La experiencia me ha dejado marcado, y cada noche, al intentar conciliar el sueño, siento que aquella sombra me observa desde la oscuridad, esperando el momento en que pueda regresar. Hoy, al relatar mi historia, busco no solo desahogar mis propios miedos, sino advertir a aquellos que se atreven a adentrarse en territorios donde lo inexplicable acecha. No pretendo sembrar el pánico, sino compartir una verdad que, aunque innegable, nos confronta con la fragilidad de nuestra existencia y la posibilidad de que el más allá no esté tan lejos como quisiéramos creer. A veces, en el eco de la noche, escucho el murmullo del viento que parece recitar viejos secretos, y sé que la sombra, aquella esencia oscura, sigue merodeando, esperando el momento de resurgir. Quizás en algún rincón olvidado del tiempo, el difunto y la fuerza que lo acompaña continúan su danza macabra, recordándonos que la línea entre lo real y lo sobrenatural es más difusa de lo que podemos imaginar. La Ciudad de México, con sus calles llenas de historia y sus rincones insólitos, es testigo mudo de aquellas historias que se escapan a la comprensión humana. Y yo, marcado por el terror de aquella noche, seguiré siendo el guardián involuntario de un secreto que se niega a morir, un secreto que susurra en la oscuridad de la medianoche.
Nunca olvidaré la caída de la vela, el deslizamiento de la fotografía, ni la implacable presencia de aquella sombra. Cada uno de esos detalles se ha grabado en mi memoria como una lección escalofriante. Hay momentos en que lo inexplicable se interpone en nuestro camino, y solo nos queda enfrentar el terror que emerge de lo profundo. Así, cada noche, mientras la ciudad duerme y las sombras se alargan, me pregunto si algún día podré encontrar la paz o si estaré condenado a vivir siempre bajo la incesante mirada de lo desconocido. La experiencia que viví en aquel velorio se ha convertido en una parte ineludible de mi existencia, una cicatriz que el tiempo no puede borrar. Y mientras la noche se cierne sobre la Ciudad de México y la brisa nocturna arrastra consigo el eco de antiguas voces, yo me pregunto, ¿qué otros secretos se ocultan en la penumbra, esperando ser descubiertos por aquellos que se atreven a mirar más allá del velo de la realidad? Esa es la historia que aún me persigue, la crónica de una noche en la que la muerte y el misterio se entrelazaron de manera tan inquietante que mi cordura se vio puesta a prueba. Hoy, al compartir estos recuerdos, mi voz tiembla al recordar el terror ineludible de aquella experiencia. No pretendo asustar a nadie, pero sí dejar claro que hay sombras en la medianoche que jamás se extinguen, y que, a veces, lo que creemos conocer es solo la superficie de un abismo insondable. La sonrisa. Dejaré mi nombre en el anonimato, pero puedo decir que llevo más de 20 años trabajando en una funeraria en la Ciudad de México. He vivido situaciones que muy pocos se atreven a creer. Comprendo que el miedo a lo desconocido suele ser tan profundo que es más fácil negar que aceptar. Sin embargo, necesito desahogar lo que me ha estado ocurriendo. Quizás al plasmarlo en palabras, logre desprenderme de la pesada sombra que me acecha. Porque, aunque muchos dicen que la muerte no tiene secretos para quienes lidian con ella a diario, yo puedo asegurar que nunca estamos del todo preparados para contemplar lo que guarda el umbral de lo eterno. Mi rutina diaria se volvió mecánica con el tiempo. Llegar antes del anochecer, asegurarme de que las capillas estuvieran limpias, revisar las cámaras frías donde reposan los cuerpos que esperan su preparación y cerciorarme de que todo estuviera en orden para los velorios programados. La mayoría de mis compañeros se turna de día, así que no me es raro quedar solo durante largas horas de la madrugada, rodeado únicamente por la oscuridad y el eco de mis propios pasos. Con el paso de los años, perdí buena parte de mi sensibilidad hacia el entorno lúgubre. Me acostumbré a los ruidos de la noche, al golpeteo del viento contra las rendijas y a los quejidos de las tuberías viejas. Sin embargo, siempre supe que había algo más allá de lo explicable, algo que se asomaba en los rincones más oscuros de la funeraria, observando en silencio. Muchos creerían que es la sugestión de trabajar en un lugar repleto de difuntos. Pero he visto demasiado como para llamarlo simple imaginación. Una noche, mientras preparaba un cuerpo para su velorio, noté que la tapa del ataúd estaba mal cerrada. Me acerqué para corregirlo y, al abrirla, me encontré con un horror que me cuesta describir sin que se me erice la piel. El cadáver tenía los ojos abiertos. No solo eso. Estaba sonriendo, con una mueca rígida y a la vez macabra, como si hubiera despertado justo en el instante en que lo encerraron. Sentí que la sangre se me helaba al contemplar esos ojos que parecían mirarme con repulsiva atención. La familia, al llegar, juró que cuando lo velaron, los ojos estaban cerrados. A mí me costaba reconocer mi propia voz al intentar explicar lo sucedido. Desde aquel momento, cada noche que trabajo solo en la morgue, percibo la clara sensación de que alguien me observa desde algún rincón. Traté de convencerme de que solo era un espasmo, algo propio de la rigidez que a veces adopta el cuerpo tras la muerte. Así lo dicen los libros de anatomía, y era la explicación perfecta para calmar mi mente. Pero esa sonrisa no parecía solo una contracción involuntaria. Había algo casi consciente en la mirada del difunto, una burla que parecía dirigida contra mí, como si le divirtiera verme aterrado. No dije más, no quise alarmar a la familia ni generar morbo en el personal. Pero la inquietud creció dentro de mí, cada vez que pasaba por la sala de preparación o revisaba la documentación de un nuevo cadáver. Esa primera experiencia se quedó en mi memoria como una herida latente. Sin embargo, la verdadera pesadilla empezó semanas después. Casi siempre me encargaban el turno nocturno,
por mi veteranía y por mi resistencia al cansancio. De madrugada, me gustaba sentarme en una pequeña oficina ubicada a un costado de la morgue, mientras tomaba café y revisaba archivos. Fue entonces cuando, en varias ocasiones, escuché pasos lentos y firmes en el pasillo principal. Pasos que no tenían por qué escucharse a esa hora, pues el lugar permanecía cerrado y no se realizaban servicios de velación a medianoche. En un principio, pensé que se trataba de un guardia de seguridad cumpliendo con su rutina. Me levanté para verificar, con la certeza de que me toparía con algún compañero de ronda. Pero el pasillo estaba vacío, iluminado apenas por la luz mortecina de unos focos amarillentos. Sentí un frío punzante en la espalda, algo que me hizo encender las luces sin pensarlo. No encontré a nadie, pero esa extraña caminata resonaba todavía en mi cabeza, como si la hubiera vivido apenas un segundo atrás. Al regresar a mi oficina, noté que la tapa de un ataúd en la sala contigua estaba ligeramente abierta. Mi corazón dio un brinco. Aquella no era la misma capilla donde había sucedido el incidente de la sonrisa, pero mi temor me paralizó. Me esforcé por calmarme, diciéndome que quizá no la había cerrado del todo. Decidí dar una rápida revisión a todos los ataúdes en exhibición. Eran modelos vacíos que las familias podían elegir antes de preparar los cuerpos, así que, en teoría, no debía haber nada dentro. Revisé 1, 2, 3, todo estaba normal. Al revisar el último, lo encontré cerrado, pero al colocar mi mano sobre la superficie, sentí un leve temblor. Me obligué a abrirlo, esperando con todas mis fuerzas no encontrar nada dentro. Estaba vacío, como debía estarlo. Sin embargo, esa vibración tenue que sentí bajo mi mano no se me quitó de la cabeza en toda la noche. Las semanas fueron pasando, y aquella presencia que sentía en la funeraria se volvió cada vez más palpable. Una madrugada en particular, mientras terminaba de acomodar los documentos en un archivero, volví a escuchar pasos, pero esta vez eran más acelerados, casi como una carrera. Salí corriendo para descubrir de dónde provenían. Llevaba una linterna porque la luz principal parpadeaba sin explicación. Al doblar por un pasillo donde guardamos los suministros de embalsamamiento, escuché un susurro muy cercano, como si alguien estuviera a mi lado, respirando sobre mi hombro. Apunté con la linterna desesperadamente, pero no vi a nadie. Lo peor fue que el murmullo parecía pronunciar mi nombre, aunque no tuve el valor de analizarlo demasiado. Me invadió la seguridad de que no estaba solo. Regresé a la oficina y, al encender las luces, hallé sobre el escritorio la hoja de registro del difunto que había visto sonreír. No lo había colocado allí, no era momento de revisar archivos antiguos, y sin embargo, el documento me esperaba, despegado y con una mancha de humedad en la esquina superior, como si lo hubieran tocado con dedos mojados o, con algo peor. Quise desecharlo, pero temí que destruir un documento oficial me causara problemas. Lo regresé al archivero y me convencí de no dejarme llevar por mis nervios. Aquella noche apenas pude cerrar los ojos. Soñé con el mismo cadáver sonriendo, y en mi sueño, lo veía acercarse a mí con movimientos torpes, su boca abierta en una mueca que ya no era rígida, sino burlona. En la penumbra de la funeraria, me hablaba sin pronunciar sonido alguno, y su único gesto era señalarme el lugar donde lo habían colocado. Desperté sudando, con el corazón latiéndome a un ritmo feroz. A la noche siguiente, me costó presentarme al trabajo, pero no tenía alternativa. Consideré hablar con mi jefe, pedir un cambio de turno. Sin embargo, me conozco bien, sabía que si no enfrentaba lo que fuera que estuviera ocurriendo, terminaría consumido por el terror, sin posibilidad de recobrar la paz mental. Me armé de valor y fui directo a la morgue, donde contábamos con 3 cuerpos pendientes de servicio. Todo parecía en orden. Hice mi recorrido habitual, revisé la temperatura de las cámaras, cotejé los registros. Mientras cerraba la última gaveta, volví a sentir esa mirada detrás de mí, como si 2 ojos fríos y al mismo tiempo llenos de una oscura malicia se posaran en mi nuca. Me giré y no había nadie, solo las luces blancas y el silencio más pesado que he conocido. Intenté distraerme completando informes en la oficina. Pero, pasada la medianoche,
decidí caminar de nuevo por los pasillos, convencido de que no me dejaría vencer por simples ruidos. El silencio se rompió con un golpe seco que provenía de la sala de preparación. Corrí hasta allí y encontré uno de los ataúdes movido de su sitio. La tapa estaba entreabierta. Sentí que algo invisible se burlaba de mí, abriendo y cerrando ataúdes como en un juego infernal. Tomé aire y me acerqué, empujando la tapa con cuidado. Mi linterna iluminó el interior, vacío, pero con marcas de rasguños en la madera. No estaban allí antes, lo habría notado. Eran surcos que parecían hechos desde dentro, como si alguien hubiera arañado la tapa para escapar. Llamé a mis compañeros, no para contarles todo al detalle, sino para suplicar que me hicieran compañía. Logré que vinieran al amanecer, alegando que era un asunto urgente de papeleo. Esa noche, sin embargo, la pasé casi en vela, convencido de que al primer pestañeo que diera, sentiría una mano huesuda posarse sobre mi hombro. Cada crujido del edificio se convertía en un espectro y las sombras adquirían formas insidiosas. Ya no me importaba si los demás me creían o no. Solo quería atravesar el umbral de la puerta al amanecer y dejar atrás los pasillos y el silencio. Sin embargo, hay algo que continúa persiguiéndome incluso cuando salgo de la funeraria, la certeza de que esa sonrisa desafiaba las leyes de la vida y la muerte. A veces me pregunto si, en realidad, no habré cruzado yo mismo ese límite sin darme cuenta. Y cada noche, al cerrar los ojos en mi habitación, recuerdo aquellos párpados abiertos, esa mirada clavada en mí y una mueca que parecía anunciar que ni siquiera la muerte es un escape seguro de los horrores que acechan en la penumbra. La tumba. Nunca imaginé que mi vida tomaría un rumbo tan oscuro al aceptar trabajar en la funeraria de San Marcos, en Honduras. Siempre creí en lo tangible, en aquello que podía medirse y explicarse con la razón, pero desde el primer día que crucé sus umbrales, supe que algo inexplicable se escondía entre aquellas sombras. La funeraria, un edificio de fachadas austero y desgastado, emanaba un aire de abandono que se mezclaba con un inconfundible aroma a cera derretida y antigüedad. Cada rincón parecía guardar secretos inmemoriales, ecos de voces olvidadas y lamentos de aquellos que nunca encontraron descanso. No era el tipo de lugar al que quisiera volver por la noche, y a menudo, al llegar mi turno de cerrar, el silencio se volvía ensordecedor, roto solo por el leve susurro del viento entre las grietas de las paredes. Mi relato se centra en un suceso que marcó mi existencia, la llegada de un cuerpo que nadie parecía querer. Se trataba de un hombre sin nombre, cuyo semblante pálido y sin vida era tan inexpresivo que resultaba casi etéreo. Al principio, nadie parecía tener reparos en encargarse de su servicio funerario, pero pronto se corrió la voz de que este cadáver había sido rechazado por 3 cementerios diferentes. Cada intento por darle sepultura se tornaba en una pesadilla. La primera vez, el encargado del cementerio se mostró nervioso y, tras unos minutos, la tumba colapsó inexplicablemente. En otra ocasión, los trabajadores que intentaron cavar la fosa comenzaron a enfermar con extrañas dolencias, mientras que sacerdotes de la parroquia local se negaban rotundamente a oficiar la ceremonia, afirmando haber sentido una presencia malignante durante la misa. No pude evitar sentir una inquietud indescriptible mientras me asignaban velar aquel cuerpo en la sala principal. Esa noche, me encontraba solo en la sala, rodeado de sillas de madera desgastadas y mesas cubiertas de flores marchitas. El aire era frío, y la oscuridad se extendía como una manta impenetrable. Al principio, intenté convencerme de que era mi imaginación la que me jugaba malas pasadas, pero pronto empecé a notar golpes secos y rítmicos en las paredes. No eran golpes al azar, sino algo que parecían marcar un compás lúgubre, como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarse a través de las frías estructuras de aquel lugar. Con el paso de las horas, cada golpeteo se hacía más insistente, resonando en mi interior de manera ensordecedora. Mientras revisaba el ataúd por última vez, mis manos temblorosas se detuvieron al sentir una vibración inexplicable en el metal. No podía discernir si era un fallo de mi mente agotada o si, de hecho, algo se movía en el interior. El silencio se volvió absoluto, interrumpido únicamente por mi acelerado latido y por esos golpes que parecían no cesar jamás.
Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, decidí investigar. Caminé despacio por el pasillo que conducía a la sala de velación, dejando que mi instinto guiara cada paso. A cada crujido del suelo de madera, sentía que algo invisible me observaba. Mi linterna apenas iluminaba la penumbra, pero en algún punto, entre sombras y recovecos, distinguí una figura que se desvanecía en el aire. No hubo palabras en ese instante, solo un abrumador temor que me paralizó y me impidió continuar. Durante días, intenté convencernos a mí mismo y a mis compañeros de que aquel suceso era fruto de la fatiga y la imaginación. Sin embargo, la funeraria comenzó a cobrar fama por esos fenómenos inexplicables. Los golpes en las paredes persistían y, con el tiempo, se intensificaron. Se decía que desde la quema final del cuerpo, ese hombre rechazado por la muerte misma, la sala donde se llevó a cabo el último velorio seguía siendo invadida por un eco infernal, un lamento que parecía provenir de más allá de la tumba. Yo viví cada uno de esos momentos con la certeza de que algo del más allá había hecho su morada en aquel lugar. Una noche, al cerrar la funeraria, el ambiente se volvió insoportablemente opresivo. Caminé por el oscuro vestíbulo, sintiendo la mirada penetrante de una presencia desconocida. Las paredes, antes frías y sin vida, parecían palpitar al ritmo de un corazón olvidado. Los golpes, que hasta entonces habían sido intermitentes, se transformaron en un martilleo constante. Cada golpe era un recordatorio de que algo o alguien no deseaba descansar. Me detuve frente a una de las paredes, intentando discernir su origen, pero lo único que logré fue ver un reflejo débil, como una sombra que se movía erráticamente en la superficie. No pude dormir en las siguientes noches. La imagen del ataúd tembloroso, el eco incesante y la sensación de ser observado en cada rincón se convirtieron en mis compañeros constantes. Mi mente se inundaba de recuerdos confusos, el rechazo de la tierra, la desesperación de quienes intentaron darle sepultura y el fuego que finalmente consumió aquel cuerpo, aunque no logró borrar la maldición. Sentía que mi propia alma comenzaba a ser invadida por esa oscuridad, como si poco a poco me absorbiera en un abismo sin fin. Llegó un momento en que decidí enfrentar mis miedos. Una noche, armado solo con mi determinación y la tenue luz de mi linterna, regresé a la sala donde se había llevado a cabo el último velorio. Mis pasos eran lentos y medidos, cada uno resonando en la soledad de la funeraria. Mientras avanzaba, la atmósfera se volvía casi tangible, como si la muerte misma se manifestara en cada suspiro del aire. Los golpes en la pared parecían aumentar en frecuencia, sincronizándose con mi respiración agitada. Al llegar al centro de la sala, me detuve frente al lugar exacto donde había estado el ataúd. Cerré los ojos y respiré profundamente, tratando de concentrarme en mi voluntad de no sucumbir al miedo. En ese instante, el silencio se rompió bruscamente con un golpe tan fuerte que casi me hizo perder el equilibrio. Abro los ojos y veo, en la penumbra, una figura vagamente delineada. No era humana, ni siquiera podía decir si se trataba de la proyección de mi mente fatigada, pero la sensación de terror era ineludible. La figura se deslizó lentamente hacia mí, como si emergiera de un abismo de dolor y desesperación. No hubo gritos ni palabras, solo un estremecimiento que me recorrió todo el cuerpo. Sentí que la figura se fusionaba con el ambiente, que su presencia era el eco de aquel hombre que había sido rechazado, el remanente de un alma atormentada que había quedado atrapada entre la vida y la muerte. Esa noche, en medio de un duelo silencioso entre la cordura y el terror, comprendí que la funeraria había sido testigo de algo que trascendía la explicación lógica, un fragmento del horror que habitaba en lo desconocido. Desde aquel encuentro, mi vida cambió irrevocablemente. Las noches se convirtieron en interminables vigilias, y la funeraria en un escenario donde el tiempo parecía detenerse en un ciclo de angustia perpetua. Aunque intenté dejar atrás aquel lugar, el eco de la tumba y las vibraciones de aquella presencia se grabaron en mi memoria de manera indeleble. Siempre que cierro los ojos, revivo cada instante, cada golpe en las paredes, recordándome que hay fuerzas que jamás podemos comprender por completo. Hoy, mientras escribo estas líneas, la angustia me acompaña y la oscuridad se cierne sobre cada rincón de mi existencia. No puedo dormir, pues cada susurro del viento me recuerda que aquella presencia sigue viva, recorriendo los pasillos de la funeraria.
Y es que el horror de aquella noche, la esencia de un alma condenada a vagar sin descanso, se ha infiltrado en mi ser, dejando una marca indeleble en mi espíritu. Quizás, al compartir mi historia, logre encontrar algo de paso, al menos, advertir a aquellos que se atrevan a cruzar la puerta de San Marcos. La muerte, dicen, es el final de todo, pero en este lugar aprendí que hay límites que ni siquiera el más implacable del destino puede romper. El eco de aquella tumba sigue resonando, y con cada golpe, me recuerda que hay historias tan reales y profundas que la línea entre la vida y la muerte se vuelve borrosa, dejando a quienes las presencian atrapados en un eterno laberinto de horror y desesperación. No hay más palabras que describan el terror que se siente al saber que, en cada crepúsculo, esa presencia se esconde en las sombras, esperando el momento oportuno para reclamar lo que le fue arrebatado. Y en ese momento, cuando el silencio se rompa nuevamente con un golpe mortal en las paredes, sabré que el eco de la tumba ha regresado para recordarme que algunos horrores jamás pueden ser olvidados. El espejo. Nunca olvidaré aquella noche en la funeraria de Lima. Soy técnico en embalsamamiento y, a lo largo de mis años, he presenciado eventos inexplicables, pero nada se comparó con lo que viví preparando el cuerpo de la anciana. Esa noche, mientras trabajaba en silencio en la fría sala de preparación, la atmósfera se impregnaba de un aire denso y opresivo, como si la muerte misma se hubiera detenido a observar. La anciana yacía inmóvil, con la serenidad de quien ha abandonado la vida. Con manos temblorosas, comencé a vestirla con un ropaje antiguo y desgastado. Mientras ajustaba la tela sobre su cuerpo, noté algo perturbador, una lágrima roja recorría lentamente su mejilla. Al principio, atribuí aquel detalle a mi nerviosismo, sin embargo, conforme mis ojos se acostumbraban a la penumbra del cuarto, observé cómo gotas de sangre emergían de sus ojos. La sensación de terror y asombro se mezcló en mi interior, desafiando toda explicación racional. El médico forense, al examinar el cadáver, no halló ninguna causa que explicara aquellos extraños signos. Sin embargo, en lo profundo de mi mente se asentó la convicción de que algo siniestro habitaba en aquella funeraria. Esa sensación se irguió en forma de una inquietud persistente, una presencia invisible que parecía acechar en cada rincón. Desde esa noche, los espejos del establecimiento comenzaron a empañarse sin motivo aparente. Durante mis turnos nocturnos, me encontraba inspeccionándolos con una mezcla de miedo y fascinación, intentando descifrar el origen de esa neblina espectral. Una noche, mientras revisaba la capilla, escuché lo que parecían sollozos. La capilla, usualmente silenciosa y solemne, vibraba con un llanto profundo y desgarrador que se desvanecía tan rápido como aparecía. No era el lamento de una persona, sino algo más primitivo y angustiante, como el eco de un dolor antiguo. Esa experiencia me sumió en noches de insomnio y paranoias. La funeraria, que durante el día parecía un lugar de orden y ritual, en la oscuridad se transformaba en un escenario de pesadilla. Caminaba por sus pasillos largos y fríos, sintiendo como si los susurros del pasado se deslizaran entre las sombras, envolviéndome en un manto de desesperación. La única compañía era mi propia respiración agitada y el latido acelerado de mi corazón, que parecía querer escapar del pecho en cada paso. Recuerdo con especial claridad una noche en la que el silencio se volvió ensordecedor. Mientras trabajaba, un frío inexplicable me recorrió la espalda y pude percibir una presencia que se aproximaba. Me giré lentamente, convencido de que era mi imaginación, pero los espejos cercanos reflejaban figuras distorsionadas que se movían en la periferia de mi visión. Mi mente se debatía entre la incredulidad y el terror absoluto. Intenté calmarme, convencido de que la fatiga y el estrés me estaban jugando una mala pasada, pero la sensación persistente de ser observado era ineludible. A medida que pasaban los días, la reputación de la funeraria se fue impregnando de leyendas urbanas. Los trabajadores murmuraban sobre voces y sombras que parecían tener vida propia. Yo, sumido en mi rutina, comenzaba a notar que cada vez que me acercaba a los espejos, un escalofrío helado me recorría la espalda. Durante una de mis visitas nocturnas a la capilla, en un intento de encontrar alguna pista que pudiera explicar los sucesos, noté marcas en las paredes, como si alguien hubiera garabateado en la humedad.
No eran palabras ni símbolos reconocibles, pero transmitían un mensaje de sufrimiento y desesperación. Cada rincón del lugar estaba impregnado de una energía oscura y en esas noches me sentía prisionero de un destino ineludible. Los sollozos en la capilla se volvieron una constante. En una de esas noches me encontré parado frente a la ventana que daba al patio interno, mirando fijamente la penumbra. El sonido se intensificó, convirtiéndose en un murmullo que parecía emanar de la tierra misma. Me vi obligado a cerrar los ojos, intentando bloquear aquella cacofonía, pero la sensación de que algo inhumano me observaba me mantenía despierto, atrapado en un estado de perpetuo terror. La rutina diaria se había transformado en un calvario interminable. Incluso al trabajar de día, el recuerdo de aquella noche oscura se mezclaba con la monotonía del oficio. El ambiente ya no era solo de muerte, sino de una presencia que parecía robar la vida a la luz. Cada vez que mis manos se posaban sobre un espejo, el reflejo mostraba, por un breve instante, la silueta de aquella anciana con sus lágrimas de sangre. Era como si su espíritu intentara advertirme, como si clamara por una justicia que había sido ignorada. Con el paso del tiempo, comprendí que mi vida había quedado irremediablemente ligada a aquella funeraria. El terror se convirtió en mi compañero inseparable, una sombra que me seguía a cada paso. Decidí documentar cada detalle con la esperanza de entender lo inexplicable. Escribí meticulosamente lo ocurrido, anotando cada anomalía, cada frío inexplicable y cada mirada reflejada en los vidrios empañados. Pero ninguna palabra, ni la suma de mis observaciones, lograba transmitir la magnitud del horror que me consumía. Una madrugada, mientras revisaba mis notas en la penumbra del cuarto de preparación, sentí que la atmósfera se volvía casi palpable, como si el aire mismo se espesara. Fue en ese momento cuando entendí que había cruzado una línea invisible, entrando en un territorio donde la muerte ya no era un concepto distante, sino una presencia tangible y hostil. En el silencio absoluto, el sonido de un suspiro helado me hizo estremecer. Al volver la mirada hacia el espejo, vi la imagen de la anciana una vez más, sus ojos fijos en los míos, llenos de una melancolía infinita y un dolor que parecía abarcar siglos. No podía apartar la mirada, cada sollozo y cada lágrima se fundían en una letanía de pena que me atrapaba, haciéndome sentir que había sido testigo de algo que jamás debería haber visto. Ahora, mientras escribo estas líneas, me doy cuenta de que el horror de aquella noche sigue vivo en cada rincón de mi existencia. Los espejos, los sollozos en la capilla, el frío que inunda mis huesos, todo ello es un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, fuerzas que se esconden en la penumbra de lo cotidiano. Y aunque intento convencerme de que solo fueron alucinaciones provocadas por el estrés, el terror que viví me impide dudar, hay algo allí, en la oscuridad, que reclama ser escuchado, que demanda ser comprendido. Cada noche, al cerrar los ojos, revivo aquel instante en que la anciana despertó en su última morada, marcando mi destino. La funeraria de Lima no es solo un lugar de despedidas, sino un portal a un abismo de dolor y misterio que se extiende más allá de lo humano. Con cada lágrima roja, con cada susurro inhumano, se me recuerda que en ese lugar se esconde un secreto que desafía toda lógica, un secreto que me condena a una vigilia interminable, atrapado entre la vida y la muerte, en un perpetuo estado de terror. No puedo evitar sentir que, en cada espejo, en cada rincón oscuro, la anciana aún me observa, suplicando en silencio, mientras el eco de sus sollozos me acompaña en la soledad de la noche. Y así, mientras la funeraria sigue siendo testigo de sucesos inexplicables, yo me veo obligado a vivir con la certeza de que hay algo que jamás podré olvidar, algo que marcará mi existencia para siempre, recordándome que en el reino de la muerte, el horror se esconde en cada sombra. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, esto nos ayudará mucho a crecer, nos vemos el próximo video.